Bienvenidos una vez más a Ecos Bélicos del Mundo, vuestro punto de encuentro con las grandes batallas, las estrategias olvidadas y los imperios que forjaron la historia con acero y voluntad. Nuestra misión en este canal no es solo relatar hechos, sino sumergiros en la psicología del mando y en la tecnología que decidió quién dominaba el mundo conocido. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más oscuros, dramáticos y tecnológicamente fascinantes de la Edad del Bronce final. Un evento que no solo encendió una guerra, sino que redefinió el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental y dejó al descubierto la fragilidad inherente a la cúspide de un imperio. En nuestro capítulo anterior, fuimos testigos de cómo el genio militar de Suppiluliuma, y un estratega que combinaba la astucia diplomática con una demoledora capacidad bélica, desmantelaba el poderoso imperio de Mitanni. Con la caída de Huashukani y el sometimiento de sus estados vasallos, el muro que separaba a las dos superpotencias del momento, el resurgente imperio hitita y el milenario reino nuevo de Egipto, se desvaneció por completo. Lo que quedó fue un inmenso y volátil vacío de poder en Siria, una región que ambos gigantes ansiaban desesperadamente llenar. Siria, en el siglo XIV a.C., no era simplemente un territorio de pastoreo o cultivo, era el nexo de unión del mundo conocido. Imaginen las vitales rutas comerciales, las caravanas cargadas del preciado estaño, esencial para la aleación del bronce, que fluían desde las montañas del este. El cobre extraído de las ricas minas de Al-Ashia, llegando a los puertos del Levante y el grano fértil del valle del Orontes. El alimento que sostenía a ejércitos de miles de hombres y a sus vastas poblaciones. El control de ciudades clave como Katna, Kedesh y Alepo no significaba solo dominio militar, sino el control absoluto de la economía mundial de la Edad del Bronce. En este tablero de ajedrez geopolítico, la tensión era palpable, pero un movimiento inesperado y una tragedia, de proporciones dinásticas, provocarían un incendio que duraría décadas. Este conflicto culminaría en la batalla de carros tirados por caballos de gran escala de la historia. Situémonos en el año 1324, antes de nuestra era. En las tierras del Nilo, el joven faraón Tutankamón, quizás más famoso hoy por su tumba intacta que por sus actos en vida, ha muerto repentinamente. Egipto, la potencia más estable y longeva de la historia, se tambalea. No solo era un cambio de monarca, era una crisis de sucesión que amenazaba con desintegrar la dinastía. En los pasillos de Tebas y Memphis, la tensión se podía cortar con el Kapesh, el visir Ay, un hombre de edad avanzada, antiguo tutor y consejero, pero con una ambición política que se mantenía joven, y el general Joram-Heb, el puño de hierro del ejército egipcio y un verdadero estratega militar, competían ferozmente por un trono que no les pertenecía por sangre. En medio de esta tormenta política y sucesoria, la reina viuda, Ankhesenamón, hija de Akenatón y esposa de Tutankamón, tomó una decisión que todavía hoy asombra a los historiadores por su audacia y su desesperación. Se encontraba sola y sin un heredero varón que la protegiera. Ankhesenamón sabía que si se casaba con un cortesano egipcio, el poder pasaría a manos de ese hombre. Ella perdería toda su influencia y, probablemente, su vida terminaría poco después, una víctima conveniente de las purgas palaciegas. Por ello, desafiando siglos de orgullo y tradición egipcia que consideraba a los extranjeros como bárbaros incivilizados, envió una carta secreta a la capital hitita, a Tusa, cruzando desiertos, montañas y el peligroso territorio sirio. Un mensajero egipcio llegó ante el trono de Suppiluliuma y las tablillas de arcilla, conocidas como las cartas de Amarna, recogen el asombro del gran rey hitita al leer su contenido. Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Dicen que tú tienes muchos hijos. Si me dieras uno, él sería mi esposo y rey de Egipto, Suppiluliuma, un hombre curtido en 1000 batallas, conspiraciones y traiciones. Desconfió inmediatamente. Su reacción, registrada en las crónicas hititas, fue de profundo escepticismo. No podía concebir que los orgullosos egipcios, que se consideraban la cúspide de la civilización, estuvieran ofreciendo la doble corona de Horus a un hitita. Tras meses de intensas misiones diplomáticas de ida y vuelta, con el general hitita Hani actuando como emisario principal para confirmar que no se trataba de una astuta trampa egipcia,
El rey hitita finalmente accedió, seducido por la posibilidad de lograr, sin una sola batalla, lo que ningún imperio había logrado antes: unir las tierras de Anatolia y el valle del Nilo, bajo una sola dinastía. El elegido fue su hijo, el príncipe Sananza. Este joven príncipe partió hacia el sur, con una magnífica escolta de honor, cargado de regalos diplomáticos y con la promesa de una paz que habría estabilizado toda la región. Pero mientras Sananza descendía hacia Egipto, en las sombras de la corte de Tebas, la facción militar liderada por Horemheb y posiblemente Ay movía sus hilos con fatal eficacia. No permitirían que un hitita, un perro del norte como despectivamente lo llamaban, usurpase el trono de los dos reinos. Sananza nunca llegó a su destino. En algún punto de la ruta fronteriza, probablemente en el desierto sirio, cerca del límite de la zona de influencia egipcia, su caravana fue interceptada. No fue una batalla gloriosa entre ejércitos, sino una emboscada silenciosa y brutal en la oscuridad. Los restos del príncipe fueron dejados a los buitres, y con su último aliento, la posibilidad de una paz mundial que uniera a las dos superpotencias se desvaneció cuando la devastadora noticia del asesinato llegó a Hattusa. El palacio real se sumió en un silencio sepulcral, seguido no por un lamento, sino por un rugido de guerra que, según las crónicas, se escuchó hasta las fronteras de Babilonia para Suppiluliuma. Esto trascendía un simple asunto de Estado o una derrota diplomática, era el asesinato de su propio hijo. Una afrenta personal y dinástica que exigía una venganza total. El león de Haticiego de furia ordenó la movilización total del ejército hitita. La maquinaria de guerra hitita se puso en marcha con una precisión aterradora. Para entender la magnitud de la respuesta de Suppiluliuma en los campos de Siria, debemos analizar la tecnología militar que estos hombres portaban. El corazón de la superioridad hitita en ese momento. El guerrero hitita de élite era una visión de bronce y cuero, una fortaleza móvil. Vestían túnicas de lino grueso que llegaban hasta las rodillas, sobre las cuales se colocaban petos de escamas de bronce. Cada escama estaba meticulosamente cosida y diseñada para solaparse con la siguiente, creando una armadura flexible, pero casi impenetrable para las flechas de punta de sílex y bronce de la época. Sus cascos eran cónicos, hechos de una sola pieza de bronce con protecciones laterales para las mandíbulas, y a menudo lucían una cresta que aumentaba su estatura, volviéndolos más altos y amenazantes en el campo de batalla. En sus manos portaban el característico escudo de 8, una estructura de madera recubierta de piel de buey endurecida. Llamada así por sus dos lóbulos laterales, este diseño no era solo estético, permitía al soldado apoyar la pesada lanza de choque de casi 3 metros de largo, mientras se mantenía protegido. En el combate cerrado, utilizaban la espada corta hitita, un arma masiva de doble filo, pesada y diseñada para el tajo demoledor, donde la fuerza bruta y el peso del bronce decidían quién sobrevivía al intercambio. En el corazón de Anatolia, una tormenta de bronce y madera se está gestando. Los hititas, maestros de la guerra, preparan su arma definitiva, el carro de guerra. Más rápido, más ligero, tripulado por 3 hombres, un conductor, un arquero y un lancero, una trinidad de destrucción. Las ruedas, de 6 radios, giran con un propósito letal. La madera curvada al vapor, reforzada con cuero crudo, es una maravilla de la ingeniería antigua. Los caballos, criados para la velocidad y la resistencia, resoplan en el aire frío de la mañana, esperando la señal para desatar el infierno. El rey Suppiluliuma, un nombre susurrado con temor y respeto, observa desde su palacio en Hattusa, sus ojos fijos en el horizonte sur, hacia las tierras de Amse, un reino vasallo de Egipto, un desafío a su poder creciente. Los egipcios, con sus carros de 2 hombres, parecen anticuados, una reliquia de una era pasada. Suppiluliuma sonríe, una sonrisa fría como el acero de una espada. La campaña está decidida. Los mensajeros galopan, llevando órdenes a los generales en los puestos de avanzada. Las forjas de Hattusa arden día y noche, produciendo puntas de flecha de bronce, lanzas y las icónicas hachas de guerra hititas. El ejército se reúne en las afueras de la ciudad, una marea de hombres y caballos, un mar de escudos de piel de buey. El aire se llena con el olor a sudor,
cuero y la tensión palpable de la guerra inminente, los sacerdotes realizan sacrificios a Tarjan, el dios de la tormenta, pidiendo su favor en la batalla que se avecina. El estruendo de 1000 carros probando sus ejes es un trueno artificial, una promesa de la destrucción que vendrá. Los príncipes Arnuanda y Sananza, hijos del rey, liderarán la carga. Sus corazones laten al ritmo de los tambores de guerra. La marcha hacia Amasya comienza. Una columna de polvo y acero que se extiende por millas, cruzando ríos, atravesando montañas imparables. La tierra tiembla bajo el peso de 10.000 cascos. Los exploradores informan: el ejército egipcio y sus aliados de Amka se han reunido, confiados en su número y en la protección de sus dioses. No saben lo que les espera. La llanura de Amasya se despliega ante ellos, un tablero de ajedrez donde se decidirá el destino de los imperios. El sol de la mañana brilla sobre las armaduras de escamas. El general hitita da la orden. Una sola trompeta resuena en el silencio. Y entonces, la carga. Los carros hititas avanzan, no en una línea, sino en una formación de cuña, diseñada para romper las líneas enemigas. El suelo retumba. Un terremoto provocado por el hombre. Los arqueros egipcios lanzan sus primeras voleas, pero los carros hititas son demasiado rápidos. Las flechas caen inofensivas detrás de ellos. El impacto es devastador. Los carros de 3 hombres se estrellan contra la infantería. Lanzas y espadas cortan la carne. Los arqueros en los carros desatan una lluvia de muerte. El pánico se extiende entre las filas egipcias. Sus propios carros, menos maniobrables, son rodeados y destruidos. Los lanceros hititas, con sus largas picas, derriban a los conductores y arqueros enemigos. Es una masacre. La disciplina hitita prevalece sobre el caos. Al final del día, el campo de Amasya está cubierto de muertos y moribundos. La victoria es total, decisiva. Suppiluliuma ha demostrado el poder de su nueva máquina de guerra, pero la victoria tiene un precio. Los hititas capturan a miles de prisioneros egipcios. Agotados, heridos y enfermos, los llevan de regreso a Hattusa, sin saber que llevan consigo un enemigo invisible, una plaga. La enfermedad se propaga como un incendio forestal a través del campamento de prisioneros. Luego salta a la población hitita: fiebre, tos, pústulas. La muerte llega rápidamente. Los médicos y sacerdotes están indefensos. La plaga no respeta rango ni estatus. Se lleva a los ricos y a los pobres, a los jóvenes y a los viejos. Incluso la casa real no se salva. El propio rey Suppiluliuma cae enfermo. El hombre que desafió a los faraones conquistó reinos y construyó un imperio. Es derribado por un enemigo que no puede ver en su lecho de muerte. Mira por la ventana hacia la ciudad que una vez rebosó de vida. Ahora silenciada por el miedo y el dolor, su gran victoria en Amka, la culminación de su ambición, se ha convertido en una maldición. El gran rey muere, y con él, una era de poder hitita. La plaga continúa su marcha mortal, llevándose a su sucesor, Agnuwando II. El imperio, debilitado desde dentro, se tambalea. Los enemigos, en sus fronteras, una vez temerosos, ahora sienten la debilidad. El carro de guerra que les dio la supremacía yace inactivo en los arsenales, un recordatorio silencioso de una gloria que se desvanece, una lección terrible sobre la arrogancia del poder, y como la victoria más contundente puede traer la ruina más profunda.